bendición la que el Señor nos regala. Así que saludamos a todos aquellos hermanos que nos están sintonizando a través de la televisión, como también a través de las redes sociales. Dios les bendiga grandemente y la iglesia le dé un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta tarde vamos a estudiar la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a meditar en un tema, los 18 eventos extraordinarios de el profeta Eliseo. ¿Se gozan, hermano? Vamos a ver 18 eventos extraordinarios del profeta Eliseo. Y estos, hermanos, estos eventos los encontramos en el segundo libro de Reyes. Desde el capítulo 2 en adelante vamos a estar, hermanos, meditando. Vamos a buscar ahí, vamos a encontrar, hermanos, estos 18 eventos extraordinarios. Son más, pero solamente vamos a ver 18. Si el tiempo, ¿verdad?, nos regala, ¿verdad? Ojalá que se pare el sol, ¿verdad? Para poder ver, hermanos, estos 18 eventos. No, vamos a ser prácticos, hermanos, en esto. Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente. Vamos a buscar ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a leer quizás hasta al 10. Y bueno, posiblemente que leamos hasta el 12, ¿verdad? Así que leamos la palabra del Señor. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Póngale cuidado, hermano, a esa petición de Eliseo. Y le dijo Elías, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Siéntese, hermano. Eliseo, un profeta, sucesor de Elías. Eliseo, hermanos, significa Dios es fuente de salvación. Eso significa el nombre de Eliseo. Dios es fuente de salvación. La forma castellana se deriva del griego Elisaios, del reino del norte, hijo de Safat. Vivía en
Abel Meola, así se llamaba el lugar donde vivía, en el valle del Jordán. Eliseo, hermanos, era un hombre de buena posesión, Eran dueños de, según la Biblia lo habla, dueños de 12 juntas de bueyes con las cuales él estaba trabajando en el momento cuando fue llamado por Elías. Y el llamado de Elías, fíjese, hermano, que fue solamente que le puso el manto sobre él. Y él entendió. Eliseo entendió que lo estaba llamando para que le siguiese. Y fue y le pidió permiso que ir a abrazar a sus padres, a besar a sus padres, y luego le seguiría. Pero no solamente hizo eso, sino que también hizo una fiesta. Mató una junta de bueyes y le dio de comer a todos los vecinos. Y se gozó, disfrutaron. Pero vamos a ver, hermanos, Dios, hermanos, confirma su ministerio. Mire bien, Dios confirma su ministerio con poderosos prodigios y milagros. Dios confirma el ministerio de Eliseo con poderosos prodigios y milagros. Poderosos prodigios y milagros son los que en esta tarde vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a estar viendo a través de la palabra del Señor, hermanos. Ese respaldo, cómo Dios respalda el ministerio de Eliseo, cómo Dios, hermanos, respalda ese llamado el cual Dios le hiciera a través de Elías, para que fuese el sucesor del ministerio. Ya que Elías y Eliseo, hermanos, ellos profetizaron en el reino del norte. Ellos profetizaron, hermanos, en medio de un pueblo idólatra. Era en ese tiempo, hermanos, cuando la idolatría se había tomado posesión y estaba el pueblo de Israel, hermanos, no hallaba qué hacer, estaban indecisos, querían servir a Dios, pero también, hermanos, estaban allí adorando a dioses ajenos. La idolatría había invadido, y estos milagros, hermanos, estos milagros que Dios hacía, que Dios hizo a través de Elías, a través de Eliseo, todos estos milagros, hermanos, iban encaminados a dar a conocer el poder que Dios le había dado a sus siervos. También iban encaminados a, hermanos, cómo atraer que el pueblo de Israel volviese a adorar al Dios verdadero, al Dios que lo había liberado, al Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Todos los milagros, los prodigios, esos hablaban del respaldo divino a su ministerio. Así que confirmaban estos hechos, hermanos, este llamado. Así que vamos a ver el primer evento extraordinario, extraordinario de Eliseo. Lo encontramos allí en el capítulo 2, versículo 14. Lea usted la Biblia, hermanos. Vamos a leer la Biblia. Lea usted la Biblia allí y vamos a encontrar allí, hermanos, que después que había acontecido lo que Elías le había advertido que iba a ser quitado de él, y después de esto, hermanos, él en el mismo momento cuando Elías fue arrebatado, él tomó el manto. Cuando cayó el manto, tomó el manto de Elías. Y vamos a ver, hermanos, allí en el capítulo 2, versículo 14, que nos dice la palabra del Señor. Bien, allí, hermanos, en su Biblia. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, oiga esto, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado
del mismo modo las aguas se apartaron a un y a otro lado, y pasó Eliseo. El primer evento extraordinario fue que Eliseo, hermanos, al golpear el agua con el manto que Elías le había dejado, las aguas del río se partieron y pudo pasar en seco. Ese fue el primer evento. Esa fue la primera confirmación que Dios le daba a ese ministerio de ese hombre, de ese gran hombre de Dios. A ese ministerio fue el primer evento extraordinario. Fue la primera, hermanos, confirmación a ese ministerio que Dios le daba a Eliseo. Cuando él exclama y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Él exclama, hermanos, con todo el poder, con fe en el Señor. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está? Porque él, hermanos, él había visto cómo Dios hacía milagros a través de Elías. Había visto, hermanos, había experimentado ver cómo Dios se manifestaba usando a Elías y hacer milagros. Pero él no había experimentado en carne propia, hermanos, el ver la gloria de Dios. Y por eso él exclama esa palabra y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Queriendo, hermanos, pedir: quiero ver tu manifestación, quiero ver tu respaldo divino, quiero ver tu gloria obrando así como obrabas en tu siervo Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpeó con el manto, tal como Elías había golpeado las aguas del río. Golpeó las aguas y también las aguas se partieron. Las aguas se partieron. Allí, hermanos, Eliseo, hermanos, pudo observar la confirmación de Dios en su ministerio. Vio la gloria de Dios. Vio, hermanos, que Dios estaba con él. Vio, hermanos, que Jehová Dios, el que había usado a Elías para hacerle el llamado, estaba con él. Porque él hizo lo mismo que el profeta Elías hizo, y luego vio la obra, la gloria de Dios al partir el agua en dos partes y poder pasar en seco. Este, hermano, fue espantoso. Este acontecimiento fue el que movió el corazón de todos aquellos profetas que estaban observando. Y cuando vieron el milagro, que este hombre había hecho, cuando vieron lo que había sucedido, todos ellos exclamaron y dijeron, todos los profetas que estaban observando, dijeron: el poder de Elías cayó sobre Eliseo. Qué lindo, qué hermoso, hermanos, qué lindo. El poder de Elías está sobre él. Todos ellos lo llamaron. Todos ellos, hermanos, lo felicitaron. Todos ellos se acercaron a él. Y luego, cuando vieron que él llegó solo, dijeron: hay que buscar 50 hombres para mandar a buscar a Elías. Él les dijo, él no les dijo que sí ni que no, pero sí,
él sabía perfectamente bien que aquella búsqueda iba a ser en vano, porque él había visto con sus propios ojos a ese torbellino, a ese carro de fuego, a esos caballos de fuego que habían arrebatado a Elías de su presencia, y lo había visto ascender al cielo. Así que, hermanos, ese fue el primer evento extraordinario. No fue fácil. Imagínese usted partir las aguas de un lado a otro y poder cruzar en seco, algo grande, ¿verdad? Algo, hermanos, que pudo afirmar la fe de este hombre de Dios, y así él, hermanos, poder seguir haciendo la obra de Dios con libertad, porque fue el único profeta, hermanos, que pudo hacer milagros libremente. Igual a Jesús. Él hacía los milagros y los eventos, hermanos, libremente, igual a Jesús. Pero vamos a ver otro evento extraordinario. Lo encontramos allí cerquita, en el capítulo 2, versículo 19 y al 22. Ahí encontramos otro evento extraordinario. Capítulo 2, versículo 19 al 22. Leamos la palabra del Señor. Dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traed una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. ¿Qué encontramos allí, hermanos? Que Eliseo purificó las aguas en Jericó. Purificó las aguas en Jericó. Ahí encontramos, hermanos, la queja que le pusieron. Aquí la tierra es fértil. Aquí todo es muy bonito. Aquí, bueno, pero el único problema que tenemos es que las aguas son malas, no son buenas. Y ahí vemos a Eliseo obrando públicamente, y él les dijo: tráigame una vasija con agua, y le echó sal, y fue y la echó en los manantiales, y las aguas se sanaron. Dice la palabra del Señor, las aguas se sanaron. Así que allí encontramos dos eventos extraordinarios. Imagínese usted, sanar las aguas. Imagínese, hermanos, sanar esas aguas, y que al nomás echar sal dentro de ellas, y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Así que los que tomaban agua de las fuentes allí, hermanos, se enfermaban, se morían. Pero allí en esta palabra, hermano, en donde dice: así ha dicho Jehová, yo sané. ¿Se recuerdan una cita bíblica, verdad? Yo sané las aguas y perdonó los pecados. Ahí otra cita que hay por ahí, ¿verdad? Es muy conocida. Así que, hermanos, vemos que Eliseo, hermanos, sanó las aguas, las purificó.
las purificó. Después de que traían, eran aguas envenenadas, eran aguas purificadas por la mano de Dios. Por la mano de Dios a través de su siervo Eliseo. Qué lindo. Así que, hermanos, luego vemos el tercer evento. Este lo encontramos ahí en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Capítulo 2, 23 y 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mientras él atrás, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron a ellos a 42 muchachos. Hermanos, aquí hay algo tremendo. Aquí hay algo tremendo. La Biblia dice que eran jóvenes. Salieron unos jóvenes que se burlaban de él. Que se burlaban de él. Mire, se burlaban del siervo de Dios. Estos jóvenes, hermanos, estos jóvenes no fue invento de ellos. Ellos decían: sube calvo, sube. Se burlaban de él. No fue porque ellos lo inventaron. Esto fue, hermanos, que ellos mismos lo habían escuchado en sus casas. Posiblemente, hermanos, que como siempre suele acontecer, que los siervos de Dios no les caemos bien a todos. Siempre somos criticados. Siempre nos ponen mal apodo. A los cristianos les dicen come gallina. Y cuántas cosas, hermanos, hablan de nosotros. Sí. Y eso era lo que sucedía con Eliseo. En ese tiempo, aunque podían ver los milagros que Dios hacía a través de Eliseo, aunque podían ver el respaldo divino en su ministerio, hermanos, pero hablaban mal de él. Porque estos muchachos no eran tampoco muchachos, hermanos, porque según estudios, la palabra jovencitos, según estudios, esa palabra joven en griego se refiere a jovencitos. Jovencitos, hermanos, que no tenían de unos 7 a 8 años, 10 años, ¿verdad? Que repiten lo que escuchan decir de sus padres. Sí, que escuchan, que dicen, que repiten, hermanos, lo que escuchan decir de sus padres. Sí, yo tuve una experiencia. La voy a contar. Como siempre, a mí me han tomado en cuenta, ¿verdad?, en los proyectos de agua. Y entonces estábamos ahí platicando en una casa que tenían problemas ahí. Y entonces, hablando ahí del fontanero, entonces viene un niño pequeño ya diciendo: dijo este viejo, dijo la palabra el niño. Y entonces el papá le dice: cállate, cipote. Cállate, cipote. Pues era un líder, hablando de un líder. Así también somos criticados. Hasta nosotros a veces criticamos al pastor. Sí, hablamos de él. ¿Por qué no decirlo? Dios que nos perdone, pero sí, así es. Así que, hermanos, estos jovencitos no eran muchachos, porque los niños, los hipotes, los mayores de 14 años ya de para arriba que juegan pelotas se van al campo. Pero estos estaban en la calle. Y los que se reúnen en la calle son los hipotíos, muchachos jovencitos. Esos que juegan con una pelota de trapo, de papel. Así que, hermanos, estos hipotes le empezaron a burlarse
del profeta de Dios. Lastimosamente empezaron a burlarse del profeta de Dios y le decían el mal apodo que en sus hogares lo habían escuchado. Porque un cipote pequeño, hermanos, de unos 8 años no inventa todavía, no tiene la capacidad de inventar. Ya de 14 en adelante, bueno, ahora son más inteligentes que nosotros. Sí, chiquitillos, pero ya son más inteligentes que nosotros. Pero bueno, ahí, hermanos, esto es lo que, según estudios, según relatos de algunas personas perficiosas, hermanos, que leen y que escriben acerca historia, estos relatan de que así fue, que habían oído decir a sus padres llamarlo este viejo calvo. Y por eso ellos le gritan: sube, calvo, sube. Y dice la palabra del Señor que él, enojado, los maldijo en el nombre de Jehová. Qué tremendo. Y inmediatamente, hermanos, salieron, hermanos, 2 osos. Y la palabra del Señor dice, y los devoraron, los desgarraron, ¿verdad? Así que, hermanos, eventos extraordinarios. Imagínese usted el peso de una maldición del siervo de Dios. El peso, hermano, el peso de una maldición del siervo de Dios, ¿verdad? Ahí vemos a 42 jóvenes cipotes le sucedió esto. Así que vamos a seguir, hermanos, con los eventos extraordinarios. Vamos a ver en el capítulo 3, versículo 16 al 27. En el capítulo 3, versículo 16 al 27, allí encontramos, hermanos, un evento extraordinario que todos ustedes, ¿verdad?, lo conocen. Todos ustedes le hemos escuchado, hermanos. Hemos escuchado, hermanos, ¿verdad?, acerca de mensajes. De todos estos eventos, hermanos, hemos nosotros escuchado mensajes, hermanos, que se han tomado como base para predicar la palabra del Señor. Claro, diferente mensaje que este que estamos escuchando, porque ahorita estamos estudiando, pero no estamos predicando un mensaje, sino estamos estudiando la Biblia. Entonces, hermanos, estamos viendo allí, en esos versículos, en el capítulo 3, versículo 16 al 27, ahí encontramos que Eliseo hizo que se llenaran de agua unos estanques vacíos. Unos estanques vacíos. Imagínese usted, estanques vacíos. Allí, si nos ponemos a leer, si leemos en el capítulo 3, del versículo 16 al 27, allí va a encontrar usted la mano de Dios. Cómo Dios obró. Cómo Dios obró, hermanos, en llenar, en que se llenaran de agua estanques vacíos. Estanques que el mismo siervo de Dios, hermanos, les mandó a que hicieran. Y fueron llenos de agua. Así que fueron llenos de agua. Allí encontramos todo ese relato, hermanos, en el capítulo 3, versículo 16 al 27. Entonces dice, gloria al Señor. Cuando el rey Moab vio, en el 26, cuando el rey Moab vio que era vencido en la batalla y tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a sus primogénitos, había reinar en gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, en estos acontecimientos, en el 22 dice, cuando se levantaron por la mañana, brilló el sol sobre las aguas. Estamos hablando allí de los estanques que habían sido llenos de agua. Sobre las aguas vieron de Moab desde lejos las
aguas rojas como sangre. Esto fue parte, hermanos, de la lectura de que nos relata, hermanos, este evento extraordinario de ese acontecimiento. Y allí podemos ver, usted lo lee en su casa y va a ver con paciencia, detenidamente, y se va a dar cuenta allí, hermanos, del milagro que Dios hizo a través de Eliseo, de ese evento extraordinario. Luego seguimos con el número 5. Vamos a ir así un poco rápido, hermanos, porque son 18 y quiero que los veamos. En el número 5 dice, lo encontramos en el capítulo 4, versículo 1 al 7. Allí encontramos, hermanos, que hizo que se llenaran de aceite unos envases vacíos. Hizo que se llenaran de aceite unos envases vacíos. Era en la casa de aquella viuda. El aceite de la viuda, dice el tema allí. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas cuantas, y cuando una esté llena, pon la otra parte. Y se fue la mujer y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún más vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Qué lindo, qué tremendo, ¿verdad? Así que Eliseo, hermanos, hizo que se llenaran de aceite unos envases vacíos. Un milagro tremendo. Una viuda, como usted ha escuchado, hermanos, en muchas ocasiones ha sido predicado este mensaje, que de esta mujer, de esta viuda, que se le había muerto su esposo y ella pues no hallaba cómo pagar a los acreedores, como siempre, ¿verdad? No hallaba cómo pagar a los acreedores, y fue al siervo de Dios, a Eliseo, y él le dice: recoge envase. ¿Qué tienes en tu casa? Revélame qué tienes. Ella solamente le dijo que tenía una vasija de aceite, pero entonces él le dice: recoge envases, pide prestado envases, y no pocos. Y cuando hubo llenado todos los envases que había conseguido prestada, fue ante él y le dijo que lo que había sucedido. Entonces el siervo de Dios le dijo: vende, y lo que te sobre de eso vives tú y tu familia, y paga. Vende y paga. Ese milagro, qué tremendo. Esta viuda, hermanos, no hallaba qué hacer. Estaba ahí acorralada, pero ella no tenía. El acreedor quería llevarse a sus hijos como siervos para que fuesen a trabajar para pagar la deuda que había dejado su padre. Y ella no quería dárselo. Ella amaba a los hijos. Ella no quería dárselos, hermanos. Y entonces ella acudió al siervo de Dios. Creyó, hermanos, en que el siervo de Dios, en que Dios iba a hacer algo por su problema. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros creemos en el siervo de Dios y acudimos a él para pedirle una ayuda, para pedirle, hermanos, para que ore por nosotros, por algún problema. Y cuando nosotros verdaderamente, hermanos, no dudamos,
recibimos lo que deseamos, lo que necesitamos. Así que esta mujer, esta viuda, hermanos, le fue solucionado su problema allí. Imagínese usted un momentito, imagínese usted a aquella viuda llenando las vasijas de aceite. Llenando las vasijas de aceite con una vasija que ella tenía. Llenó una y luego el aceite no cesaba. Luego llenó la otra y el aceite seguía fluyendo. Qué tremendo, ¿verdad? Le damos un gloria a Dios al Señor, hermanos. Ese aplauso es para el Señor. Bendito Dios. Hizo que se llenaran de aceite unos envases vacíos. Un evento extraordinario del profeta Eliseo. Y también encontramos el número 6 en 2 Reyes capítulo 4 versículo 18, el 21, también en el 32 al 37. Allí encontramos, hermanos, que resucitó al hijo de una mujer en Sunem. A una mujer. Ahí está la historia, hermanos. En el capítulo 4, versículo 18 al 21, ahí encontramos la historia, hermanos, de este acontecimiento. Esta mujer de Sunem, una mujer, hermanos, una mujer dadivosa, una mujer cuidadosa, una mujer, hermanos, que tenía aquel espíritu de servir al siervo de Dios. Cuando él pasaba, ella lo invitaba a que entrase a su casa y que durmiese allí, que comiera. Y luego que se quedase allí, le hicieron un aposento. Y cuando el profeta vio que ellos le habían hecho un aposento para posar cuando él pasara por allí, hermanos, él se sintió comprometido, el profeta se sintió comprometido. Y le dijo a su siervo Giesi, ¿qué podían hacer por ella? Giesi le dijo, ella es estéril, no tiene hijos. No tiene hijos. Entonces la mandó a llamar y le profetizó y le dijo que el siguiente año que pasara por allí, ella iba a estar chineando un varón. Y qué lindo. Sí. Pero este muchacho creció. Y luego, hermanos, cuando él ya estaba grandecito, se fue con su padre al trabajo. Y estando ahí le pegó un dolor de cabeza. El padre trabajando se lo mandó a su madre y su madre lo recibe. Y ahí estuvo aquel niño, aquel recostado sobre sus piernas. Y estuvo allí. Y cuando él fallece, ella se fue corriendo a avisarle al profeta de Dios. Y el profeta de Dios, cuando se dio cuenta, hermanos, allí, la historia, hermanos, de cuando nace, la encontramos allí en el capítulo 4, versículo 18 al 21, en el 32 y 37, ahí vemos lo que el profeta hace, el evento extraordinario que hace, porque resucita al joven. Pero cuando él venía, cuando él se dio cuenta que había muerto, él quería llegar lo más rápido a donde estaba el muchacho muerto, pero no podía porque venía pues con la mamá del muchacho. Pero mandó a su criado que corriese y le pusiese el básculo sobre él. Cuando él llega, oró, se echó sobre él, oró y lo resucitó. Y cuando hubo resucitado, se lo dio a su madre. Ahí está la historia, hermanos, en ese capítulo 4 y en esos versículos de ese gran evento, todos los eventos, hermanos, todos los eventos y los milagros que este hombre lo hacía para engrandecer el nombre poderoso de nuestro Dios. Para poder, hermanos, hacer la obra del Señor. Y para que el mundo, para que aquellos pudiesen ver que Dios, hermanos, es un Dios poderoso. Y que pudieran regresar de la idolatría en la cual se encontraban y venir a servir
al Dios que hizo los cielos y la tierra. El séptimo lugar, purificó una olla de guiso. Una olla de guisado envenenado en Gilgal. Esta historia, este evento, hermanos, lo encontramos en el capítulo 4, versículo 38 al 41. El capítulo 4, versículo 38 al 41. Y dice la palabra del Señor: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran, y los hombres comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla y no lo podemos comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Así que, hermanos, él purificó la olla de guisado envenenada. La purificó. Y la purificó, hermanos, con un poquito de harina. ¿Cree usted que fue la harina? ¿Cree usted que fue la harina? Fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios, hermanos, la cual hizo el milagro, la que pudo purificar aquel guisado envenenado. Lo purificó y pudieron comer tranquilos aquellas calabazas venenosas, ¿verdad? Así que, hermanos, eventos extraordinarios de el profeta Eliseo. Luego vemos allí la número 8, vemos ahí que alimentó a 100 hombres en forma sobrenatural, aumentando 20 panes y un saco de trigo. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. 42, capítulo 4, versículo 42 al 44. Allí encontramos, hermanos, que vino entonces, dice, un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y de trigo nuevo, y en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? 20 panes y un poco de trigo delante de 100 hombres. Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Alimentó a 100 hombres con 20 panes y les sobró. Qué evento más extraordinario, ¿verdad? Solamente Jesús pudo en una ocasión o en varias ocasiones, pudo, hermanos, dar de comer con unos pocos panes y unos pececitos a una cantidad más grande todavía que Eliseo. Pero estos milagros Él los hizo visibles. Visibles. De la misma manera como Jesús lo hacía. Así también la número 9, sanó a Naamán de la lepra. Otro evento extraordinario, hermanos, muy conocido por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Así que Segunda Reyes capítulo 5 versículo 1 al 14, ahí encontramos, hermanos, que Eliseo
y Naamán. La historia de Eliseo y Naamán. Podemos ver allí, hermanos, en este evento extraordinario, ese milagro tan maravilloso. Y podemos ver, hermanos, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Como Dios, hermanos, obró. La providencia de Dios, su poder, su gracia salvadora. Y hermanos, esta gracia salvadora no estaba limitada solamente para el pueblo de Israel. Él allí, hermanos, al sanar a Naamán y al sanar a Naamán conforme a la palabra que Dios le había dado a su siervo, mandándolo a que se metiese al río 7 veces, al río Jordán, a las aguas turbas del río Jordán. Cuando las vio Naamán, hermanos, dijo: Abán y Farfar son ríos mejores, más limpios que este. No me sanaría también allá. Pero como no era, Dios no lo mandaba, hermanos, a Abana y Farfar, a los ríos de Siria. No, lo estaba mandando al Jordán. Allí, hermanos, Dios estaba mostrando su misericordia, que su bondad, su providencia no estaba solamente para el pueblo de Israel, sino que su providencia estaba para todos. Para todos. Para todos aquellos, hermanos, que vinieran a Él, buscaran a Él. Este hombre vino a Él y Dios obró en una forma tan maravillosa, hermanos. Porque ¿cree usted que al meterse 7 veces al río, en las aguas del río Jordán, todos los israelitas sabían bien que las aguas del río Jordán no tenían poder para poder limpiar una lepra? Pero quien hizo la obra fue Dios. Dios fue el que hizo el milagro. Él hizo la obra allí, hermanos. Luego también en el número 10, predico la lepra de Giezi como juicio de Dios. Predico la lepra de Giezi como juicio de Dios. Allí le encontramos en el capítulo 5, versículo 15 al 27, hermanos, lo que Giezi, su siervo, hizo. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos, cuando hay ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu de, como Giezi vio que el siervo Eliseo no quiso tomar nada de lo que traía Naamán. No le quiso tomar nada, no agarró nada de lo que Naamán le daba a cambio del milagro que había recibido. Y entonces Giezi se fue detrás y le dijo en nombre del profeta que le diera aquellas 2 mudadas y aquel talento, ¿verdad? Y esa era, hermanos, la ambición que había en el corazón, el pecado. Entonces le dijo Eliseo: la lepra que estaba en Naamán estará en tu piel, en tu cuerpo, para toda la vida y en tu familia. Le predijo y así fue. Lo que él predicó sucedió. La lepra de Naamán se le pegó a Giezi y hasta allí llegó Giezi como siervo de Eliseo. Y luego vemos otro evento, hermanos, allí en el capítulo 2, versículo 6, del 1 al 7, que recuperó un hacha que se le había caído en el Jordán. Habían decidido hacer, hermanos, ampliar la casa para donde estaban durmiendo. Y luego fueron a cortar madera para poder edificarla, ¿verdad? Y entonces cuando estaban cortando la madera, a uno de ellos se le fue la hacha y se le cayó en el río, en alguna poza honda, que no podían alcanzarla así. Pero le dijeron al siervo de Dios y el siervo de Dios les preguntó: ¿a dónde, en qué lugar fue que cayó? Entonces ellos le indicaron, él cortó una vara y la puso sobre y hizo flotar el hacha. Hizo que el hierro se levantara en el agua. Así que, hermanos, eventos extraordinarios de este profeta de Dios. Así que allí podemos ver, hermanos, que el hacha que se había caído en el Jordán era, hermanos, una herramienta. En aquel tiempo, en aquella época, era una herramienta bastante costosa.
Y afligido, el profeta tuvo compasión de él y mostró su poder, hermanos, haciendo que flotara y el hacha. Y lo hizo, hermanos, para que la fe de aquellos aumentara, ¿verdad? Para mostrar el poder de Dios y que ellos, la fe de ellos pudiera aumentar. Así que el número 12 reveló los planes de guerra secretos de Siria hacia Israel. Le revelaba. Esto lo encontramos ahí en el capítulo 6, versículo 8 al 12. En el capítulo 6, versículo 8 al 12, ahí encontramos, hermanos, que Eliseo le revelaba todos los secretos, todas las estrategias que el rey de Siria planeaba. Cuando él estaba acostado en su cama, Eliseo se los revelaba al ejército de Israel. Y nunca cayeron, hermanos, en las trampas, nunca cayeron en las estrategias del rey de Siria. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios se lo revelaba y ellos tomaban en cuenta. Y ellos, hermanos, gloria al Señor, ellos usaban estrategias para rodear, para no llegar y no caer en las trampas que tendía el ejército de Siria. A tal grado, hermanos, que el rey de Siria le llamó a todo el ejército de Siria y le dijo: ¿quién de ustedes es el que está, dice, con el ejército de Israel, que les revela todos los planes que nosotros hacemos? Y le dijeron ellos: no, Señor, aquí no hay nadie que esté con ellos, sino que allá en Israel está el siervo de Dios, que le revela al rey de Israel lo que tú te pones a pensar estando en tu cama. Así que, hermanos, eventos extraordinarios, ¿verdad? De este gran hombre, de este siervo de Dios. Y el número 13, vamos a ver este otro evento, hermanos. Cuando él oró para que su criado pudiese ver el ejército invisible. Cuando el rey, por la misma razón porque le había revelado al rey de Israel los planes que ellos hacían para atacar al ejército de Israel, el rey de Siria lo mandó a que lo capturaran. Y rodearon el lugar donde ellos se encontraban y estaban allí. Cuando se levantó el criado, vio el gran ejército de Siria que estaban rodeados, y, hermanos, la gente de a caballos y aquello, todo el ejército rodeado. Y cuando vio, fue y le dijo a el profeta Eliseo que estaban rodeados y que qué iban a hacer. Pero Eliseo le dice: son más los que están con nosotros. Qué lindo. Son más los que están con nosotros. ¿Cuántas veces se nos ha predicado, hermanos, que el mundo nos rodea, pero son más los que están con nosotros? Son más los que están con nosotros. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Sí, son más los que están con nosotros que los que el mundo pone para atacarlos a nosotros. Así que, hermanos, allí está, él oró a Dios para que le abriera los ojos espirituales y su criado pudiera mirar el ejército celestial que estaba para defenderlos a ellos. Sí, qué lindo. Allí se encuentra, hermanos, en el capítulo 6, versículo 13 al 17, luego el 14, el evento número 14, el ejército sirio quedó ciego. El ejército sirio quedó ciego. Y allí vemos que el profeta lo guió y le dijo que los iba a llevar a donde estaba el varón a quien ellos buscaban. Y cuando se encontraron, estaban en medio del pueblo. Así que el ejército sirio quedó ciego. En el capítulo 6, versículo 18 al 23, ahí encontramos este gran evento, hermanos. Y allí vimos que luego el rey, el enemigo quería apresarlos y matarlos allí. Y luego le dijo, el profeta no dejó que los mataran, sino que les dieran de comer, lo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Este ejército había venido
a atraparlo, a llevárselo preso. Pero oró para que quedasen ciegos y los guió y los puso en medio de la ciudad. Y cuando estaban allí, el ejército, verdad, querían matarlos y apresarlos. Y él les dijo, no, ¿cómo se ponen a creer que lo van a matar? Mejor, dice, hagan comida y les dan, hombre. ¿Sí? Así es el Hijo de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener esa misma visión. Que aquel que nos hace daño, hacerle favores. A eso hemos sido llamados, ¿verdad? Así que vamos a seguir en el número 15. Prometió a los de Samaria que no morirían de hambre, porque hubo una gran hambre, hermanos, allí. Y les habló a ellos que no morirían de hambre. Segunda Reyes, siempre capítulo 6, versículo 24. Y también llega hasta el 7 al 20. Allí encontramos esta historia, hermanos, cuando Eliseo les reveló, cuando estaba todo caro y escaso. Y bueno, ahí se menciona lo que valía un poco de alimento. Y luego él les profetiza: el día de mañana, lo que ustedes lo que vale hoy, esa cantidad, el día de mañana se va a vender barato, lo van a poder obtener barato. Y un oficial le dijo: solamente que Dios abra las ventanas de los cielos y bendiga y derrame bendición, sucederá eso. Él no creyó y le dijo: sí, lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a poder disfrutar. Y cuando esto aconteció el siguiente día, hermanos, este hombre fue mandado a poner al frente en la puerta de la entrada. Y la multitud, cuando venía, hermanos, de contentos con los alimentos, porque el enemigo había abandonado el campamento con el cual los tenía sitiados. Habían dejado sus tiendas llenas de alimento. Y 2 leprosos fueron a descubrirlo. Y 2 leprosos vinieron a decirle al rey. Y fueron todos, y trajeron, había alimento allí. Esa profecía la dio el profeta Eliseo, hermanos. Y allí cuando esta gente venía, atropellaron a este oficial y se murió. Vio la bendición, pero no la disfrutó. Así que, hermanos, son eventos grandes, eventos maravillosos, ¿verdad? Que no morirían. Ahí lo encontramos en este capítulo 6, versículo 24 en adelante. Pero también les predico la muerte de Ben-Hadad de Siria y el reinado de Hazael. El reinado de Hazael. Allí lo encontramos en el capítulo 8, versículo 7 al 15. En el capítulo 8, versículo 7 al 15, ahí va a encontrar eso, hermanos. Ahí la dice: Hazael reina en Siria. Él reina en Siria cuando Ben-Hadad de Siria muere. Y el reinado pasó a Hazael. Pero cuando el rey Ben-Hadad mandó a su siervo, mandó a Hazael, su siervo, lo mandó a consultarle que si moriría. Él le dijo: sanaría, pero va a morir. Y murió. Y cuando él se le quedó viendo a Hazael, se le quedó viendo y se le quedó mirando, se le quedó viendo fijamente y lloró. Eliseo llora. Lloró Eliseo al verlo cuando se le quedó viendo. Y Hazael le pregunta que por qué lloraba. Entonces él le reveló que él iba a reinar. Y le reveló, hermanos, que lloraba porque Dios le mostró lo que Hazael, reinando allí en Siria, haría en su gobierno. Vio que Hazael, hermanos, vio allí en visión. Dios le mostró a Eliseo las ingratitudes que él haría con el pueblo de Israel. Ahí le reveló. Y cuando Hazael escuchó, le dijo que no estaba hablando con un perro, pero esa era palabra de Dios. Y le explicó que Ben-Hadad iba a morir y que él iba a ser el rey, y que iba a ser un rey atroz, un rey criminal, que iba a estrellar a los niños contra los muros, iba a romperle el vientre de las mujeres que estuviesen embarazadas. Bueno, iba a hacer grandes cosas. Y por eso él lloró
Lloró de la misma manera como Jesús lloró cuando contempló a Jerusalén, cuando él iba bajando. Sí, y nadie sabía por qué lloraba. De esa misma manera Eliseo lloró, porque él vio el reinado de este hombre, Hazael, y vio las ingratitudes que él iba a cometer. Así que, hermanos, vamos a ir un poco rápido porque ya se los está haciendo noche, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. Estamos en la 18, hermanos. Gloria a Dios. En la 17 predijo 3 victorias de Israel sobre Siria. Predijo 3 victorias sobre Israel en el capítulo 13, versículo 14. Al tirar, hermanos, él le ordenó al rey que tirara simbólicamente el arca, la flecha, pues, ¿verdad? Y esto, después que tiró hacia el norte, al norte pareceme que es, sí, a donde se encontraba Siria. Y esto le dijo, después con el arca le dijo, golpea la tierra. Él no le dijo cuántas veces iba a golpear la tierra, sino que le dijo golpear la tierra. Y el rey golpeó, hermanos, 3 veces. Y se enojó Eliseo. Le dijo que por qué había golpeado 3 veces. Entonces esas 3 golpes significaban 3 victorias. Pero si tú hubieras golpeado 5 veces, hubieras derrotado 5 veces o 6 veces, hubieras derrotado en una forma total a los enemigos. Y no hubiera quedado ni uno. Luego en el 18, en la última, hermanos, el último evento extraordinario que encontramos allí en el 18, hermanos, de este siervo Eliseo, fue que resucitó un hombre muerto tiempo después que él mismo había muerto. Sí, resucitó un muerto tiempo después que él había muerto. Eliseo, hermanos, había muerto y había sido puesto en un sepulcro. Y luego venían unos a enterrar a otra persona y vieron allí, hermanos, un grupo de personas que los querían atacar. Entonces ellos, por defenderse, corrieron y tiraron el muerto que venían a enterrar y cayó en la sepultura de Eliseo. Y cuando este muerto tocó los huesos de Eliseo, hermanos, se puso en pie, se paró y sucedió este milagro, este evento extraordinario. Dios, hermano, manifestó su poder. Dios manifestó su poder como testimonio del carácter de Eliseo, como un profeta de Jehová, un profeta que daba vida, Este milagro revela que la influencia de una persona piadosa no necesariamente cesa con su muerte, sino que puede seguir siendo una fuente de vida espiritual para otros, estando muertos. Una persona, hermanos, piadosa, no necesariamente cesa con su muerte, sino que puede seguir siendo una fuente de vida espiritual para otros, estando aún muertos. Todo este poder, oiga esto, concluyo con esto, todo este poder, milagros, todo este poder, milagros, no impidió para que Eliseo quedara enfermo. No impidió todo el poder que Dios le había dado, no impidió para que quedara enfermo de la enfermedad en que él murió. Por cuanto, hermanos, todo creyente debe un día abandonar este mundo, bien puede llegar a tener una enfermedad a la que no se cure. Tenemos que ser conscientes que sobre todo el poder, los milagros que este hombre hizo, se enfermó y murió. Así que todo, hermanos, todo creyente
debe un día abandonar. Todos nosotros debemos un día abandonar este mundo. Bien, puede llegar a tener una enfermedad a la que no se cure. Podemos llegar a tener una enfermedad a que no los vamos a curar, hermanos, porque está establecido que el hombre muera una vez y después del juicio. Así que, hermanos, espero que no los haya aburrido. Dios les bendiga. Hemos leído la Biblia. Dios les bendiga grandemente. Dejo a nuestro pastor con cada uno de nosotros.